Hola, en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer este adorno de arcilla polimérica que puede funcionar como colgante, como broche o como decoración. Estos son tres de los modelos que podemos aprender a hacer en este tutorial, con distintos acabados y técnicas, pero nos vamos a centrar en este vídeo en este modelo. Descarga la plantilla que encontrarás en el enlace de la caja de descripción del vídeo. En ella tienes varios modelos y varios tamaños para hacer. Para hacer la base vamos a utilizar arcilla de descarte que nos haya sobrado de otros trabajos. Haz una lámina del mayor grosor de la laminadora y córtala por la mitad. Superpon las dos mitades y alisa con el rodillo para eliminar burbujas de aire. Asegúrate bien de que cabe la plantilla en el trozo de arcilla que vas a utilizar. Y ahora coloca la plantilla encima y con una herramienta de este tipo, que son como punzones, vamos a utilizar la herramienta no de forma vertical, sino un poco inclinada para no pinchar ni romper el papel. Repasa el contorno de la figura con la herramienta para que se marque en la arcilla que hay debajo. Los ojos y los rasgos de la cara no deberemos marcarlos. Comprueba si está bien y levanta la plantilla. Y ahora vamos a utilizar un buril pequeño de este tipo para hacer más profundo los surcos que hemos marcado. Comienza repasando las marcas y elimina los trocitos de arcilla que puedan quedar, para que no se queden metidos dentro del canal. Continúa repasando todo el contorno, intentando que quede lo más regular posible y sin restos de arcilla en el interior. Es normal que unas partes nos queden más profundas que otras, pero intenta que quede lo más regular posible. Y vete repasando bien el contorno y eliminando los restos pequeños de arcilla que van quedando. De esta manera estamos haciendo el molde que nos servirá para hacer después nuestra muñeca. Asegúrate de que quede bien limpio todo el canal y una vez hayas terminado, corta el sobrante. No importa que lo cortes de forma irregular. Y ahora sí, hornéalo 30 minutos a 130 grados. Para ello yo le coloco un papel de horno y un azulejo encima para que quede bien plano. Ya tenemos nuestro molde hecho, que queda bastante flexible. Y ahora vamos a tomar una lámina también realizada al mayor grosor de la laminadora de color blanco. Aplica un poco de agua por encima con un spray para que no se adhiera al molde. Separa la lámina de la superficie de trabajo con la cuchilla
y colócala con la superficie mojada en contacto con el molde, haciendo presión con una esponjita de maquillaje para que no se peguen los dedos. Tenemos que conseguir que toda la superficie del molde quede marcada en la arcilla. Por ello tenemos que ir presionando para que se marque bien el dibujo por todos lados. Levanta un poquito para comprobar que está bien marcada la textura y si es así, comienza a cortar con un bisturí todo el contorno de la figura, siempre a ras de la parte que ha quedado levantada por el molde. Es normal que la superficie no quede totalmente regular. Recuerda que hemos hecho el molde totalmente a mano. Pero no te preocupes porque los fallos que pueda haber se disimularán más adelante. Eso sí, intenta eliminar todas las irregularidades de los bordes con ayuda del bisturí. Y ahora vamos a aplicar por los bordes estos polvos de mica de color dorado. Levanta la figura de la superficie y comienza aplicando los polvos de mica con el dedo por los extremos. Ten mucho cuidado de no manchar el interior de la figura, sobre todo la cara. Si en este punto se te mancha un poco el pelo, no pasa nada ya que luego lo cubriremos con color. Pero te recomiendo que tengas mucho cuidado con la cara. No obstante, si se te mancha la cara, ahora te explicaré cómo puedes quitar las manchas. Una vez termines con los extremos, ahora comienza a pasar el dedo por las superficies que están más levantadas. Como te digo, no importa que se manche un poco el pelo, pero procura ir con cuidado en la parte de la cara para que ésta no se manche en exceso. Como ves, a mí ya se me ha manchado con un poquito de polvo y ahora te explico cómo lo quitamos. Vierte un poquito de alcohol y tómalo con un bastoncillo o hisopo de algodón. De esta manera vas quitando las manchas de polvos de mica de la parte blanca de la cara. No abuses mucho del bastoncillo y del alcohol, ya que se deteriora un poco la superficie de arcilla. Y ahora vamos a hacer los rasgos de la cara, los ojos, las cejas y la nariz. Comenzamos con las cejas. Las realizamos con un churrito muy fino de arcilla polimérica negra y te recomiendo que utilices la plantilla como referencia para la colocación. Cuando estés conforme, presiona un poco con el dedo para mantenerlo en su lugar. Con unos churritos más finos vamos a realizar los párpados. Y la línea de las pestañas. Como verás, el resultado final queda simétrico a la plantilla que hemos utilizado, por lo que si quieres que la chica mire hacia la derecha, deberás hacer el molde mirando hacia la izquierda. Continúa
con las pestañas, que son churritos muy finos y muy pequeños, que deberás tomar con ayuda de una herramienta para ayudarte en este proceso. Continúa con la nariz y el orificio nasal. Cuando hayas terminado con la cara, vuelve a hornear a 130 grados durante 30 minutos. Y una vez horneado y frío, vamos a terminar el pelo. Para ello utilizamos arcilla polimérica líquida, a la que le voy a añadir unas gotas de tintas al alcohol, en este caso de color azul. Mezcla con un palillo y vierte sobre el pelo de la chica. Si lo prefieres, puedes verter la arcilla polimérica sin teñir directamente en el pelo y echarle la tinta al alcohol una vez aplicado, mezclando en la superficie del pelo directamente. Extiende con ayuda del palillo por toda la superficie del cabello y añade más arcilla líquida si es necesario. Yo voy a añadir más arcilla líquida que voy a mezclar con polvos metalizados. De esta manera consigo darle brillo al pelo. En este caso estoy haciendo una cara de tamaño bastante grande para que se vea bien en el vídeo, pero este tamaño considero que no es adecuado para un colgante, ya que queda demasiado grande. Se puede utilizar como decoración para la pared o para la portada de un cuaderno, pero si haces el tamaño más pequeño que tienes en la plantilla, se puede utilizar perfectamente como colgante o como broche. Añade lo que quieras en el pelo, en este caso para darle todavía más brillo estoy añadiendo purpurina plateada. Y con la misma herramienta o con el palillo, la mezclo haciendo una especie de tirabuzones para que se distribuya irregularmente por todo el cabello. Tengo estas estrellas que he horneado en distintos tamaños y que le voy a aplicar como adorno para el pelo. En otros ejemplos he añadido flores, corazones, puedes añadir la forma que más te guste. A mí me gusta ponerlas en números impares, en este caso 3. Y ahora vamos a hornear nuevamente 30 minutos a 130 grados para endurecer el cabello. Por último le vamos a aplicar la trasera. Para ello texturizamos una lámina de color dorado con una esponjita de textura pasándola por la laminadora al número 5.
Aplica arcilla polimérica líquida en la parte trasera del colgante y extiéndela con el dedo. Adhiérela por la parte no texturizada de la lámina y corta alrededor con ayuda del cúter. Afina bien los extremos con el dedo. Y si es necesario, repasa la textura con la esponjita. Hornea por última vez otros 30 minutos a 130 grados. Un truco es, si te han quedado zonas sin polvos de mica dorados, es darle con un rotulador dorado como este que estoy utilizando yo, que es de la marca Posca. Así puedes cubrir partes que se hayan quedado blancas. En este caso, el acabado que le voy a dar en el cabello no es con arcilla líquida, sino con resina ultravioleta. Primero le echo un poco de resina en la parte de la cara y la extiendo con un palillo. Esta resina se cura con una lámpara ultravioleta durante unos minutos. Una vez curada esta parte, vamos a hacer también con resina ultravioleta la parte del pelo. Vierte un poco de resina y añade tintas al alcohol, en este caso de un color burdeos. Extiende con ayuda de un palillo por toda la superficie del cabello, añadiendo más resina si es necesario. Aquí también voy a añadir polvos de mica en un color rosa metalizado. Y lo mezclo con el palillo creando una especie de remolinos para que quede un efecto marmoleado por toda la superficie del cabello. Vuelve a añadir más resina si es necesario para cubrir toda la superficie. En este caso voy a añadir unas flores de arcilla que ya están horneadas y lo vuelvo a introducir en la lámpara ultravioleta para curar la resina. En este caso he hecho la cara con arcilla polimérica en un tono marrón con polvos de mica de color negro y le voy a verter en el pelo estas pinturas que se llaman PBO Prisme Fantasy y que crean unos efectos muy bonitos. Vierte la pintura sobre el cabello con ayuda de un palillo y extiéndela
creando una especie de remolinos. Recuerda revolver muy bien con el palillo la pintura antes de usarla para que se mezclen bien todos los componentes. Esta pintura hay que dejarla secar de un día para otro y verás los efectos que se consiguen. También le puedes aplicar, antes de que se seque la pintura, adornos de arcilla polimérica ya horneados, como por ejemplo estos corazones, que se van a quedar adheridos con ayuda de la pintura. Y ya por último vamos a añadir el acabado para conseguir más brillo. Para ello estoy utilizando resina epoxi de 2 componentes, en este caso de la marca Cernit, que viene en un kit que se llama Cernit Finish Glass. Son 2 componentes que hay que mezclar con mucho cuidado para no crear burbujas y luego los vamos a verter sobre la superficie, extendiéndolos con un palillo con mucho cuidado. Esta resina consigue un alto brillo cristal y además nivela la superficie. Yo coloco las piezas sobre esta especie de alfombrilla de silicona para que recoja los posibles residuos de resina que salgan por los extremos. Una vez tengas toda la superficie cubierta de resina, es importante pasar un mechero por la superficie para eliminar las burbujas. No te saltes este paso aunque aparentemente no veas burbujas, ya que luego te pueden aparecer durante el curado de la resina. Déjalas curar de un día para otro y así es el efecto que consigues. Aquí puedes ver mis Dreamy Gels de distintos colores y acabados. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.